Instrumentos tanto de capital o instrumentos tanto de financiamiento. En tal sentido, tenemos dos tipos de elementos, ya dos tipos de elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? Pues elementos de patrimonio, como también elementos de deuda. Ya que tenemos que tener muy en cuenta, y eso lo hemos ido viendo en este tema y en esta asignatura, que no solamente se genera valor a través de el capital propio, sino que también es una medida para generación de valor y crecimiento de la empresa el considerar el financiamiento como una buena medida de rendimiento. Entonces ahora lo vamos a ver a un poco más de profundidad en este tema. Vamos a expandir nuestro conocimiento con respecto a los instrumentos que forman parte del capital, del patrimonio, de las deudas y cómo poder valorar tanto de presente como de futuro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en este tema. Ahora bien, vamos a comenzar nuestro tema. Primera pregunta, siempre, ¿no? ¿Qué se entiende por creación de valor? ¿Quién me podría comentar? ¿Qué entienden por esa palabra? Por creación de valor. ¿Qué entienden por creación de valor? La creación de valor es un parámetro que está ligado justamente a incrementar, como su nombre lo dice, el valor, o sea, crearlo. Pero no existe la creación a través de nada, ¿no? Sino que tiene que haber un origen para que las entidades y o las empresas puedan crear valor. ¿Y cuál es la medida a través de que nosotros podemos definir la creación de valor? Esta se mide en la utilidad, en el rendimiento, si quieres llamarlo así, ¿no? El rendimiento, ya sea de un proyecto, de una empresa, de un negocio cualquiera, ¿no? Es el que justamente va a definir, ¿no? Si la empresa crea o no valor, ¿ya? Ya que nosotros buscamos siempre emitir títulos accionarios o patrimoniales que puedan ser atractivos en el mercado y podamos atraer accionistas, inversionistas que hagan de una u otra manera crecer nuestro potencial como negocio. Pero la pregunta ¿esto es positivo o no en el sentido de poder seleccionar una herramienta adecuada para poder yo como externo, como un usuario de la información, invertir o no mi dinero en la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a tener un punto en discordia, que es justamente la empresa crea valor, porque al crear valor, ella me va a dar una parte de esa creación a mí, por poner los fondos dentro de ella, a través de dividendos, ¿no? Además, acá hay una palabra muy interesante, ¿no? Excede, ¿ya? Antes de ver esa parte, vamos a hablar, ¿no? Que los rendimientos pueden ser de dos tipos. Un rendimiento es negativo y un rendimiento puede ser positivo. Un rendimiento es positivo cuando el valor de la generación de flujo y de ingreso es mucho mayor a la erogación de fondos, ¿no? Lo que conocemos como utilidad. Y esta es pérdida cuando tiene la connotación contraria, cuando los gastos y erogaciones de efectivo son mayores a las recaudaciones y generación de ingresos. Entonces, el rendimiento negativo se conoce como pérdida.
Entonces ahí tengo dos, lo que es utilidad y lo que es pérdida. Acá no tengo que hacer un pequeño más ampliar, porque aquí vamos a hablar del rendimiento excedente. El rendimiento excedente. ¿Qué quiere decir el rendimiento excedente? Cuando nosotros en el tema número 2 hemos valorado a las empresas y hemos determinado cuánto es el rendimiento que se debe percibir por invertir en ese negocio a diferente nivel de riesgo, no en el tema número 2. Esa herramienta, ¿qué se llamaba? Cuando nosotros hemos encontrado y determinado, por ejemplo, en el caso que hicimos, que era, si mal no recuerdo, Apple, no hemos determinado un dato, un porcentaje, ¿no? Que significaba cuánto deberíamos rentabilizar por comprar esas acciones. ¿Qué se llamaba ese indicador que me daba ese dato? ¿Quién recuerda? Hemos calculado ese indicador, ¿no? Era el ejercicio más largo ahí dentro de ese estado. Que dentro de ese cálculo me podía encontrar yo cuánto me daba de ganancia la empresa. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba el valor que generaba o a través del cual nosotros determinábamos la rentabilidad de las acciones que invertíamos? ¿Qué se llamaba? ¿Quién me puede decir? La utilidad, Lice. No. De portafolio. El KPM, ¿recuerdan? Mm, El KPM nos decía cuánto debería rentabilizarnos si invertimos en el negocio, ¿verdad? Eso era el KPM, ¿no? Con el riesgo sistémico y no sistémico, hemos determinado cuánto deberíamos ganar si invertimos en Apple. Entonces, yo ya sé cuánto es el rendimiento mínimo que debo tener. Entonces, ¿cuándo se crea valor? Ahí está la pregunta fundamental. ¿Cuánto creo valor? Cuando supero el KPM. Cuando supero el KPM. No, si me indica que las acciones van a través del KPM, mis acciones van a tener una rentabilidad del 10%, yo creo valor si obtengo una rentabilidad de 10 en adelante o mayor. Porque cuando tú has encontrado el KPM, vas a exigir a la empresa que te cancele o que te dé esa rentabilidad. Por algo hemos calculado eso, para conocer cuánto te va a dar de ganancia la empresa. Entonces ahí no es creación de valor, solamente si digamos yo gano 10% y el KPM es 10%, eso no es creación de valor. Eso es solamente mantener el valor, ¿no? El 10%. Pero la idea fundamental es hacer crecer esa rentabilidad y ahí es donde se crea el valor, ¿no? Y eso es un punto fundamental dentro de la valoración del capital. Conocer cuánto yo voy a poder, obviamente, generar valor adicional del que ya esperamos. Y ese es el KPM, ¿no? Y el para fines consiguientes, el KPM también lo conocemos como el CAE. Ya no se olviden, el CAE. ¿Qué es el CAE? El costo del patrimonio. ¿Ya? No se olviden de eso. Vamos a utilizarlo más adelante. Para crear valor, ya, para crear valor, yo necesito tener claro, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué? Fundamentalmente necesito tener claro dos circunstancias, A y B. Ustedes son administradores y ingenieros comerciales, ¿no? En tal sentido, ustedes me van a entender mucho mejor
¿ya? ¿Cuál es el atractivo de una empresa o de una industria? ¿Y cuál es la ventaja competitiva? Porque a través de estas políticas y esta estrategia, ¿no? Nosotros generamos ganancia, ¿no? Y creación de valor, ¿no? Esto también lo explicábamos en el tema número 2 y 1, ¿no? El atractivo de la entidad, ¿no? ¿Por qué tú vas a invertir en la empresa? ¿Por qué tú vas a seleccionar a esa empresa Apple, en el caso del ejercicio 2, para direccionar mis inversiones, ¿no? ¿Por qué yo voy a invertir en Apple, ¿no? ¿Qué me da ella que no me dan otros negocios? Porque hemos evaluado diferentes negocios, ¿no? Y todos tienen diferentes perspectivas y riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué factores pueden hacer que un negocio sea atractivo, ¿no? Pues en la teoría decimos que el atractivo de la industria o empresa tiene que ver con la posición que ésta tiene con respecto, ¿ya?, a las oportunidades de inversión que le puede generar valor. Y aquí, ¿no?, está lo que ustedes vamos a realizar ahora, ¿no? Creación de valor. Vamos a seguir con esto, pero ustedes me van a ayudar a desarrollar este punto, ¿ya? Entonces vamos a tener la creación de valor y ustedes como ingenieros comerciales y administradores, que es su gestión justamente, ¿no? ¿Qué aspectos hacen que el negocio sea atractivo? A ver, ¿qué aspectos ustedes pueden mencionarme? ¿Ya? Atractivo de la empresa. ¿Qué aspectos hacen que la empresa tenga este atractivo? A ver, ¿qué aspectos pueden mencionar que una empresa se considera atractiva? Ustedes saben muy bien eso. La No publicidad. riesgo, Lice. No, nada financiero. Operativo, cosas operativas. ¿Qué aspectos hacen que una empresa, cuando tú la veas, sea atractiva? La publicidad, dice, puede ser. No, El modo de atención, tal vez. no. Ah, Lo que vimos en Finanzas 1. A ver, dentro de la etapa, la empresa le hace atractivo uno, ¿ya? ¿Qué le hace atractivo a la empresa? Un aspecto que le hace atractivo a la empresa, ¿no? Es el crecimiento, ¿no? Que ella pueda representar negocios que estén en crecimiento, ¿no? Han debido ustedes ver en análisis de estados financieros o en Finanzas 1 la curva de crecimiento del negocio, ¿verdad? sí. Que hay negocios que están en crecimiento, unos en introducción, otros en crecimiento, otros maduros y Sí. otros en caída. Un negocio va a ser atractivo cuando esté en esta etapa, no en la de crecimiento. Ahí es un negocio atractivo, ¿no? Que el negocio sea pues atractivo porque este es de constante crecimiento, se proyecta que va a seguir creciendo. Entonces, eso es un atractivo para ti, ¿no? ¿Qué otro aspecto va a haber, creen que pueda ser un factor de crecimiento? Negocios, a ver. Porter, recuerden, ¿qué dice Porter? Ustedes son capos en Porter. ¿Qué dice Porter? ¿Qué dentro de Porter, cuál puede ser un valor que sea atractivo para ti, inversionista? La diferenciación, Lice. Ya, eso, pero es una ventaja competitiva. ¿Qué se llaman las 5 fuerzas de Porter? Dentro de ellas, ¿qué se tienen? Las barreras. ¿Qué barreras existen en Porter? ¿O cuál sería atractivo dentro de esta? Las barreras de entrada, ¿contra quién? Contra las barreras de salida.
¿Ya? Pero eso, la barrera de entrada, ¿pero de quién? ¿En qué aspecto? Competidores. El Un negocio, mercado, tal vez, Lice. eso también justamente estamos hablando del mercado, de la competencia, ¿verdad? Por ejemplo, un negocio es Otro atractivo sustituto. cuando tú al hacer tu evaluación determinas que el negocio que ella realiza o las actividades que realiza, ¿no? Es muy difícil que tenga competencia, ¿no? Que la barrera de entrada de los competidores sea mínima. Por lo tanto, competencia no vas a tener. O va a ser muy difícil que una empresa pueda competir contigo. Y ahí me voy a otro aspecto. Empresas que representen un monopolio, ¿no? Empresas que representen un monopolio en su sector también son atractivas. Empresas que, por ejemplo, tengan patentes, ¿no? Y marcas desarrolladas, ¿no? No es lo mismo invertir en una empresa que sea desconocida que invertir en una empresa que tiene patentes de productos únicos, tiene investigación, tiene marcas reconocidas en el mercado. Entonces, esto te hace también que tú seas muy propenso a generar valor, ¿no? Por justamente marca, por ejemplo, acá en Bolivia, un negocio que por marca nomás te vende, por ejemplo, Coca-Cola, ¿verdad? Muy aparte de que también el producto es muy bueno, la fórmula misma, y es muy difícil de competir con ella, ¿no? Si invertir en Coca-Cola, por ejemplo, es una acción acertada, ¿no? Al menos en el mercado boliviano. ¿Y qué ventaja tendría yo, por ejemplo, si invierto en un negocio que es un monopolio? ¿Qué ventajas me da que yo invierta en un negocio que tiene un monopolio o es un oligopolio? ¿No? Un monopolio o un oligopolio es el que haya un solo vendedor del producto o pocos, pero que estén asociados. ¿Ya? ¿Qué ventajas me da eso? Para no hacerlo largo, pues si yo tengo un monopolio o un oligopolio, principalmente el factor fundamental que yo tengo dentro de esta es el precio, ¿verdad? ¿Qué pasa con el precio dentro de un monopolio? ¿Quién me puede decir? La empresa pone el precio, Lice. Eso, ¿verdad? Control sobre el precio. Y como eres el único que vende, pues el consumidor tendrá que aceptar el precio que tú dispongas. Eso dentro de lo que es creación de valor. Pero vamos a intentar otra y vamos a hablar de las ventajas, que me dice ventajas competitivas. Eso también ustedes yo sé que son muy buenos, ¿no? Las ventajas, ¿no? Competitivas, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Algo que también es éxito para los negocios, ustedes que van a hacer planes de negocio, estrategias de mercado, ¿verdad? Pues tienes que sustentar sobre algo. Entonces tengo acá las ventajas competitivas. Ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja competitiva en teoría? Una ventaja competitiva implica la posición relativa de una compañía dentro de la industria o del sector, ¿no? Entonces, dentro del sector yo tengo ventajas competitivas, ¿no? Las que me hacen diferente y me ponen en un lugar a comparación de los negocios que se dedican a hacer lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces, a ver, mencióname algunas ventajas competitivas, ¿no? Porque hay dos, no nos olvidemos, ¿no? Hay ventaja comparativa y hay ventaja competitiva, ¿no? Yo quiero saber cuál es la ventaja competitiva, ¿ya? A ver, ¿qué ventajas puedo tener con respecto a otras empresas en una ventaja competitiva? Diferenciación, ¿Ya? Ahí, diferenciación del producto. Eso es una ventaja, ¿no? Si tu producto
y o servicio, al venderlo tú te diferencias mucho del competidor, pues muchas veces es una ventaja, ¿no? Porque esto te atrae mayor cantidad de clientes, ¿verdad? ¿Qué más es una ventaja competitiva en torno a otras El empresas? poder de negociación con con los proveedores. Liderazgo en costes. Ya eso, poder de negociación, ¿no? Eso te ayuda, el poder de negociación. Pero aquí vamos a hablar del proveedor, ¿no? El poder de negociación con el proveedor, porque si tú tienes poder de negociación con el proveedor, eso va a implicar lo que sigue, lo que dijo su compañera, ¿no? Eso se conoce como liderazgo en costos. Listo, ahí está, ¿no? ¿Qué otras ventajas competitivas más puedo tener? En el rato me dijeron una, pero que no iba dentro de, el atractivo del negocio, pero sí es una ventaja competitiva. Si hablamos de costos, hablamos también de calidad, por si acaso, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Hablaron de marketing. También es una ventaja competitiva, ¿no? La superioridad en marketing, ¿ya? La superioridad. No es hacer marketing, porque sí, usted sabe muy bien eso, ¿no? Superioridad en marketing. Los ingenieros comerciales, ¿qué entienden por superioridad en marketing? ¿Qué entienden por superioridad en marketing? O también esto se conoce como inteligencia competitiva. A ver, ¿qué entienden? Lice, buenas noches. Sí. Yo le puedo responder la primera que dice superioridad de marketing. Yo lo entiendo como usar el marketing más alto, más elevado, más eficiente para una empresa. ¿Ya? ¿Y cómo mides eso? ¿Cómo mido con la... Tú dices más eficiente, pero ¿cómo yo sé que el marketing que hago es más eficiente? que mi empresa está creciendo rápidamente, ahí puedo ver que sí hay un marketing superior, tal vez, no sé, o que está creciendo en el, ¿cómo le puedo decir? En el tiempo que me he propuesto como empresa. ¿Ya? ¿Ya alguien más que le pueda apoyar a su compañero? Las Con las ventas, ventas. dice. Relacionado con las ventas, ¿verdad? Con el cliente y el marketing. El marketing, fundamentalmente lo que hacemos, ¿no? Lo que nosotros buscamos a través de hacer esto es poder, uno, ganar mercado, atraer clientela, ¿verdad? Y también, obviamente, conocer la competencia, ¿no? Esos tres. Fundamentalmente, entonces, tú puedes hacer marketing, pero la pregunta es cómo lo haces. Todos podemos hacer marketing. La pregunta es, ¿realmente es eficaz el marketing que yo estoy haciendo? No eficiente, eficaz. Porque cuando tú haces marketing, no buscas ahorrar recursos, hacer más con menos, ¿no? No buscas eso, sino buscas el resultado, ¿verdad? Si yo hago marketing, lo que espero por hacerlo es que más clientes, principalmente, ¿no? Entonces, en tal sentido, ¿no? Lo que nosotros vamos a buscar, ¿ya? Dentro de esto es poder determinar políticas, estrategias que nos ayuden, pues, a conocer, a identificar y a ganar mercado, todo con el fin de buscar el aprovechamiento de las oportunidades, ¿no? Lo que vemos en una matriz FODA, ¿ya? Muy importante eso. Entonces, se dan cuenta, no solamente es el número, no hay que irnos solamente al número. Muchas veces cometemos el error de no solamente al número. ¿No? Nos olvidamos de a veces la explicación
Y nos vamos al número, ¿no? A calcular los números, pero sin entender qué es el costo de capital, la creación de valor, y por qué es tan importante calcular, ¿no? Entonces, todas estas ventajas que fuimos viendo y todos estos atractivos de la empresa, ¿ya? Nos van a ayudar a nosotros a tomar nuestras decisiones, ¿ya? Para poder invertir, para poder tomar una decisión, ¿no? De invertir en un negocio o en otro, ¿ya? Y a través de esto yo voy a hacer la creación, pues, de valor, ¿no? A través de tres atractivos fundamentales. Uno, ¿ya? Como les mencionaba, la etapa de crecimiento. Dos, las barreras de entrada, lo que es Porter, un negocio que las barreras de entrada al negocio sean muy complicadas o difíciles, y otras que son justamente el desarrollo de marcas, patentes y o fórmulas que nos ayudan en estos tres pilares fundamentales, ¿no? Que estos, como bien su nombre indica, es el atractivo del negocio, ¿ya? Y que estos están sustentados fundamentalmente en ventajas competitivas, costo, marketing y precio, calidad percibida con respecto al producto que nosotros ofrecemos y lo que es la capacidad de organización con respecto a otros negocios, no en actividades logísticas, de venta, de cobranza y demás, ¿no? Entonces los negocios a medida que pues van organizándose mejor, estableciendo mejores políticas de venta, mejorando y siendo más eficiente en la hora de erogar costos y los recursos, pues estos se vuelven atractivos y son exitosos por esa razón. Ahí está el punto, ¿no? Por eso, tan importante siempre el estudio de estas variables y no solamente dedicarnos a calcular, no sustentar por qué el valor de la empresa es así, o por qué es mayor, por qué es menor, por qué ganamos, por qué perdemos, por qué este negocio es más atractivo que el otro, ¿no? Ahí hay una pregunta premisa, ¿verdad? ¿Por qué este negocio es más atractivo que el que yo tengo? ¿No? Hay algo que tiene ella que yo no. Y debo saber y debo tener esa habilidad para poder identificar. Ya, entonces eso es muy importante, ¿no? Aquí abajo está justamente resumido todo lo que son las ventajas estratégicas. Y ahora bien, vámonos a la parte que sí nos interesa, ¿no? Bueno, en realidad la parte numérica, la que es la materia, el costo total de capital de la empresa, ¿ya? El costo total de capital de la empresa. En este sentido, debemos tener en cuenta que debemos recordar antes que la empresa, ¿no? Tiene dos partidas muy importantes. No, no se va a notar esto. Sabemos nosotros muy bien que el activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿verdad? Eso sabemos muy bien. El activo se conoce como inversiones y esto del activo lo hemos visto en Finanzas 1. Ahora en el 2 estamos viendo la parte del financiamiento, ¿no? Del financiamiento. ¿Cómo están financiados? ¿No? Pero la pregunta es, ¿el financiamiento es gratis? O sea, ¿a costo cero? No. Ya sea capital propio de terceros, este tiene un costo, el KD y el KE, costo de deuda y costo de patrimonio. Dos. Tengo dos. ¿Ya? Entonces, en Finanzas 1 vimos la parte de todo lo que es el activo, gestionar los gastos, ingresos, planificarlos, analizarlos, presupuestarlos, ¿verdad? Pero ahora en el 2 estamos viendo riesgo y beneficio, ¿no? Entonces estoy ahora estudiando el costo del patrimonio y el costo de las deudas. Y para ello necesito definir, ¿ya? La tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento
es igual a justamente la que requieren todos nuestros financiadores. Este rendimiento total es el promedio ponderado de todas las tasas de rendimiento requeridas de manera individual. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Es el promedio ponderado de las tasas de rendimiento requeridas de manera individual. Porque yo puedo tener deudas con el banco, bonos, puedo tener capital propio dividido en acciones ordinarias, en acciones preferentes, ¿verdad? Entonces, cada una de estas tiene un costo diferente. Entonces, yo debo satisfacer a cada una de ellas. Ahora bien, ¿quién me puede decir qué es una acción ordinaria? Hemos hecho esta tarea, ¿verdad? La diferencia entre acción ordinaria y acción preferente. ¿Sí, no ve? ¿O no la hicimos? No lo hice. No le hice. No la hicimos. Ya, pero eso igual lo ven en Finanzas 1. ¿Qué es una acción ordinaria? La vamos a colocar aquí con amarillito. Si no va a ser tarea para que averigüen. ¿Qué es una acción preferente? ¿Quién me puede decir qué es una acción ordinaria y quién es una acción preferente? Ya, les voy a dejar de tarea esto ya para mañana. Van a averiguar. Ya, aquí vamos a poner tarea. Para que me acuerde. Una acción ordinaria, así de sencillo, ¿no? Una acción ordinaria, ya. Bueno, bajo el Código de Comercio en nuestro país, y a diferencia también de diferentes empresas o economías en el mundo, este concepto no varía, ¿no? Una acción ordinaria es la que la empresa emite, ¿no? Y le otorga poder de decisión a las personas que puedan comprarlo, como también percibir un dividendo variable en torno al número de acciones que cada una de estas posee, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 1000 acciones, ¿no? Y la emisión es 1.000.000, entonces yo para recibir mis dividendos voy a dividir la utilidad entre mi número de acciones totales y multiplicar por las acciones que yo poseo, ¿no? Ese es un accionista ordinario, es sencillo, ustedes van a averiguar más. ¿Pero qué es un accionista preferente? A diferencia del ordinario, ¿no? El accionista ordinario, ¿ya? Percibe de manera variable, ¿no? Si hay mucha utilidad, recibirá más dividendos. Si hay poca utilidad, pues poco dividendo. Y si hay pérdidas, pues no recibe nada. En cambio, el accionista preferente es otra connotación, ¿ya? El accionista preferente, a diferencia del ordinario, no puede tomar decisiones. O sea, no puede votar. Pero por el contrario, él tiene preferencia a la hora de recibir dividendos. Porque el accionista preferente, a diferencia del ordinario, cobra una tasa fija. Si yo, por ejemplo, tengo acciones preferentes en una empresa, al pactar yo voy a cobrar una tasa fija. Por ejemplo, un 1% del valor de la acción. La empresa habrá ganado mucho o poco, yo igual voy a cobrar un 1% o 2%, ¿no? Entonces, eso se define al momento de comprar y vender la acción, ¿no? En cambio, el ordinario es diferente, ¿verdad? Si recibo mucho dividendo es porque ha habido mucha utilidad. Si recibo poco dividendo es porque ha habido poca utilidad. En cambio, el preferente no, es fijo. ¿Ya? No importa si se gana mucho o poco, la tasa de cobranza del dividendo es constante, ¿no? Si yo he pactado que te voy a pagar un 1%, te voy a pagar ese 1%, más no te pago. ¿Ya? Eso van a averiguar. Y por último, ¿qué es el costo de las deudas de capital? Es la tasa requerida por los acreedores por préstamos otorgadas a la empresa. O dicho de otro modo, aquí lo vamos a colocar, pasivos, ¿no? Principalmente los financieros, ¿no? Deudas bancarias. ¿Ya? A eso hacemos referencia. Bueno, se va a cerrar la sesión. Ahora les envío el enlace para el segundo periodo.
Ya, deme un momentito.